algunas, y ya los jurados electorales especiales están revisándolas, en algunos casos las están rechazando. Bueno, hoy vamos a seguir hablando, obviamente, de los comicios que van llegando a su fin, las presidenciales 2021. Vamos a conversar más adelante con Flor Pablo, que es congresista electa por el Partido Morado, ha sido ministra de Educación, profesora también, así que conoce el tema de educación, que es uno de los pilares, ¿no?, una de las principales propuestas del candidato Castillo. Vamos a conversar también con Farid Cajat, internacionalista, sobre cómo nos ven desde afuera, ¿no?, y qué puede pasar en política internacional con el nuevo gobierno, sea de Castillo o sea de Fujimori, cuando hay muchos temores, ¿no?, de cuál será la postura del gobierno ante la comunidad internacional. Pero comenzamos con Jorge Nieto. Jorge Nieto ha sido ministro de Defensa, ministro de Cultura, candidato nada más hasta hace poco a el Congreso de la República por el partido de George Forsyth, por Victoria Nacional. Pero también como analista creo que tiene una buena lectura de la coyuntura. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. En primera vuelta, curiosamente, usted denunció no fraude, sino algunos fallos en el sistema, ¿no?, cuando se contaban los votos de Victoria Nacional, ¿no? Digo curiosamente porque en estas 2 semanas, bueno, básicamente la semana pasada nos enfrascamos en algunos señalamientos de irregularidades, ¿no? ¿Cómo vio usted esto, ¿no?, habiendo advertido que aparentemente algo estaba pasando? Bueno, en su momento yo en efecto advertí ciertas situaciones que planteé como preguntas a la OMPE. Jamás usé la palabra fraude, porque para usarla uno tiene que tener pruebas, y si no tiene pruebas es irresponsable decir fraude y salir luego a buscar a ver si de alguna manera justifico, pidiendo actas a través de medios masivos de comunicación o buscando encontrar algún tipo de situaciones a través de testimonios o tal, para poder justificar lo que uno ha dicho. Uno tiene que ser muy responsable con las palabras que usa, sobre todo cuando tiene una presencia en la vida pública del país. De modo que efectivamente yo señalé temas, la OMPE me contestó, no fue una contestación satisfactoria, y yo advertí entonces que se necesitaban ajustar esas irregularidades, porque lo dije en un Twitter, porque vendría luego una elección en segunda vuelta que sería muy apretada. Entonces, pero para entender la postura y a qué se refería usted, ¿tiene que ver con lo que está pasando ahorita? ¿Este tipo de errores materiales, por decirlo de una manera? No. En mi caso fue el hecho de que de la página de la OMPE se retiraron algunas votaciones, algunos votos, y entonces en vez de subir la votación mía, bajaba. Le pregunté a la OMPE por qué. Porque se supone cuando ya llegan los votos a ser públicos, publicitados, ya estamos hablando de votos y de actas que han pasado por todo un procedimiento y proceso que las tiene saneadas. La OMPE me dijo que las había retirado porque habían encontrado algunos errores en las actas. Y yo le pregunté por qué, si ya cuando suben es porque se supone que pasaron todos los filtros. Y ahí se quedó el asunto. Ahí quedó. Yo solamente hice la pregunta, la OMPE luego ya no tuvo una respuesta. Perfecto, para usted, pero se refería a su votación como congresista, claro, o a toda Victoria Nacional. No, a la votación mía y de otros candidatos de Victoria Nacional. De Victoria Nacional también, correcto. No, ellos a señalar el punto. No fue satisfactoria la respuesta, pero usted aceptó, digamos, finalmente los resultados. Porque no tenía más evidencia que lo que había visto, y no tenía más prueba que exhibir, por tanto me pareció lo responsable aceptar como buena la respuesta de la OMPE, por lo menos de modo transitorio, y sí creo que necesitamos perfeccionar nuestro sistema electoral. Por ejemplo, en el año 2017 se planteó la necesidad de que se dictaminara en el Congreso un código electoral y de procedimientos electorales. No sé la razón por la cual el Congreso se negó a
a elaborar y a votar ese código de procedimientos electorales. Pero es a gritos que se necesita un código mucho más preciso. Y la votación electrónica, porque la votación electrónica ha sido rechazada, ¿no? Comúnmente porque se señala que puede ser hackeable, ¿no? Y bueno, necesitamos darle una vuelta a todo el sistema electoral peruano, sin ninguna duda. Ahora, necesitamos mejorar sensiblemente la calidad de nuestro sistema electoral. El que tenemos hoy día es el que funciona, no ha funcionado mal, tiene imperfecciones, pero creo que de cualquier manera la autoridad electoral, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, su palabra tiene que ser respetada. Correcto. Es nuestra última instancia en materia electoral y todos tenemos que respetar sus decisiones. Entonces, para terminar con este tema, usted desde afuera, ¿cómo ve estas quejas, digamos, de Fuerza Popular? Mire, yo creo que todas las quejas que correspondan ser vistas por el Jurado Nacional de Elecciones con base en derecho, en la ley, tienen que ser vistas. Y de hecho las está viendo. Y para que sean vistas tienen que cumplir los requerimientos establecidos en la ley para poder ser evaluadas y finalmente absueltas en un sentido o en otro por el Jurado Nacional de Elecciones. Tienen que cumplirse todas las disposiciones y los reglamentos para ello, porque para eso están. La democracia, ¿qué cosa es? Además de ser una cultura, una forma de vida, la democracia es un sistema de procedimientos. Y los procedimientos están allí para ser cumplidos. Y las reglas están establecidas en el juego antes de que el juego inicie. Correcto. Por tanto, tenemos que aceptarlas como están. Ya entramos al juego con esas reglas tenemos que salir de él. Cuando usted habla de las reglas se refiere a los plazos. También a los plazos, a los requisitos que se plantean para poder incoar procesos, a las tasas que hay que pagar. Algunas tienen que ser revisadas, la verdad. Yo no entiendo por qué un ciudadano tiene que pagar tasas a una autoridad electoral a la cual le pagamos todos sus gastos, sus salarios y sus gastos. Yo no entiendo por qué el ciudadano tiene que, para validar su derecho de participación política, tiene que pagar tasas, por ejemplo. Pero en todo caso es un tema que sí tiene que ser revisado. Hoy día la ley está como está. Pero aceptar hasta el día miércoles a las 8 de la noche y lo que venga más adelante, ¿qué va a pasar? Porque, aunque no lo han dicho directamente desde Fuerza Popular, no, se especula que habrían algunas demandas contra el ente electoral. Mire, todo aquello que considere uno de los partidos, en este caso Fuerza Popular, que pueda hacer valer el derecho, que lo haga. Pero los plazos están establecidos en sendas resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y a su vez hay un artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos que los establece con toda claridad, no solamente el respeto de los plazos, sino cuáles son las vías y en qué condiciones pueden ser cambiados. Por tanto, yo creo que eso lo que necesita es que se aplique la ley y sea muy claro. Yo he visto en la mañana, durante un rato estuve en estas audiencias abiertas del Jurado Nacional de Elecciones y el clima que hay allí es un clima de controversia, de señalamiento de hechos, de alusión a artículos en un sentido o en otro de la ley o de los reglamentos electorales, de los principios constitucionales en relación a la participación política y la validación del voto, es decir, un clima en el cual el Estado de Derecho está funcionando. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Si hay derechos que pueden ser validados, que sean validados. Si estos no han cumplido los procedimientos o los rigores establecidos para su desahogo, pues no han cumplido y punto. Correcto. Tenemos que aceptar que la ley es la ley, que las reglas son las reglas y no podemos estar cambiando reglas a mi antojo. Inicié el programa mencionando que OMPE ya hizo su trabajo, ¿no? Al 100% ya presentó los resultados. Sin embargo, hoy Julio Guzmán prácticamente, él personalmente proclamó a Pedro Castillo como presidente. ¿Hace mal un líder político en señalar esto cuando todavía no hay una determinación del Jurado Nacional de Elecciones? Yo he pedido que todos nos ciñamos a la ley. Aquí el único que declara una victoria y un resultado en el proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Todo lo demás, sea dicho aquí en el Perú, sea dicho fuera del Perú, sale sobrando. De modo que seamos maduros, seamos responsables, respetemos la autoridad electoral que es, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted llega a Victoria Nacional para quedarse, para seguir haciendo política en esta agrupación y con George Forsyth, que es joven y aparentemente va a seguir intentando llegar a Palacio de Gobierno? Yo soy militante y dirigente del Partido del Buen Gobierno. Participé como invitado en las listas de Victoria Nacional. Fue resultado de un acuerdo político entre mi partido y Victoria Nacional. Concluido el proceso electoral con los resultados
no muy halagadores, que todos hemos podido ver. Nosotros hemos concluido esa alianza y mantenemos nuestra autonomía como fuerza política, y le deseamos la mejor de las suertes a los integrantes, tanto de Victoria Nacional como al candidato presidencial que tuvo en su momento. Ya recordando un poco de su, digamos, o mencionando un poco de lo que ha sido su reciente activismo político, volvemos a los 70 y al Partido Comunista Revolucionario, ¿no? En su momento la trinchera roja para luchar contra la dictadura militar. Y le pregunto esto porque han pasado 40 años y hay alertas de comunismo, ¿no?, en el candidato Castillo. ¿Usted cómo lo ve en la actualidad, ¿no? ¿Usted considera que Castillo digamos, un peligro para la democracia en el país? Mire, han pasado 50 años. No, perdón, 50 años, sí, 50 años. Desde mi militancia política. Disculpe por la resta, pero efectivamente han pasado 51 años. No es problema la cantidad de fechas. Lo que pasa es que algunos me quieren encasillar en aquello que fui a mis 25, 28 años. Pero está bien. Yo no reniego de la militancia que tuve en la izquierda. Fue una experiencia en donde aprendí mucho. Sobre todo realicé los valores que aún sigo manteniendo, que son aquellos que nos indican que en el Perú tiene que haber más justicia social, que hay una gran desigualdad y que todos los hombres tenemos que ser tratados, hombres y mujeres tenemos que ser tratados en condiciones iguales, y que necesitamos acabar en el país con el racismo y con la discriminación. De modo que tengamos una patria que sea para todos. La pregunta no va por ahí, sino desde su experiencia, hace 50 años, el comunismo era una cosa, hablar de comunismo hoy es otra. Por eso le pregunto. Sí, bueno, la pregunta es en relación al señor Castillo. Así es. ¿No? Bueno, él ha expuesto en una declaración de principios claramente establecida por su partido Perú Libre, y me imagino que redactada por el señor Cerrón, han señalado sus puntos de vista. Son un partido marxista-leninista, un partido comunista. ¿Está bien? Mientras no deriven en el terrorismo, pues tienen derecho a tener sus ideas. Ahora, lo que hemos visto en la segunda vuelta por parte del candidato Castillo ya no es exactamente eso. Ha comenzado paulatinamente a morigerar su discurso, a señalar que algunas cosas que anunció en la primera vuelta en realidad tienen que ser vistas de otra manera, de modo que si finalmente el Jurado Nacional de Elecciones señala que el señor Castillo es, como parecen indicar las estadísticas, finalmente el ganador de esta segunda vuelta, lo que será entonces necesario es que el propio señor Castillo nos diga cómo va a ser su próximo gobierno. Y en esta incertidumbre que se ha generado, leí alguna entrevista que le realizaban a usted hablaba de una incertidumbre que le hace mucho daño al país. ¿Cómo debería de ser? Porque esto no va a acabar ni siquiera el 28, ni siquiera con la proclamación y tampoco con el 28 de julio, ¿no? Hay 5 años más por delante. ¿Cómo podría ser un gobierno de Pedro Castillo? ¿O cómo debería ser en todo caso? Porque hoy en día la referencia demócrata al lado de Castillo sería Verónica Mendoza, digamos, ¿no? Mire, no personalicemos, miremos los problemas en su magnitud total. ¿Qué tenemos hoy día como resultado de la elección? Yo lo advertí en la primera vuelta como candidato. Lo que tenemos hoy día es un país partido en dos. Y entonces esa es una situación que no es conveniente para la prosperidad y para el país. Y cometeríamos un grave error si la tendencia que viene a partir de las dos fuerzas que llegan a la segunda vuelta, la tendencia es a mantener la polarización política. Ya hemos tenido 5 años de polarización política durante el periodo del gobierno pasado, en cuya primera parte yo fui ministro. Muy bien, eso tiene que ser cancelado. 4 presidentes en 5 años, 3 presidentes en el curso de una semana, un Congreso disuelto, distintas autoridades del Poder Judicial destituidas. Tenemos que acabar con la polarización política y cohesionar al país. Quien quiera que sea elegido presidente, parece ser que será el señor Castillo, pero el jurado es el que tiene que decirlo. Quien quiera que sea elegido presidente tiene que tener la capacidad de vivir al país. Le pongo 3 ejemplos. Pasó en Francia con la elección del señor Sarkozy, sacó 52% de votos, su adversaria, la candidata socialista, sacó 48%. ¿Qué hizo el señor Sarkozy? Llamó a la señora candidata y le dijo: necesitamos que ustedes, que son la otra mitad del país, participen en este gobierno, no de modo directo, no socialistas en el gobierno, pero
gente que ustedes consideren que de alguna manera les daría confianza e interpretaría sus propuestas, sus iniciativas. Y hubieron 4 ministros que participaron en ese gabinete de Sarkozy, correcto, que representaban de alguna manera las demandas de la otra mitad de la sociedad. eso es cuando hay sensatez, ¿no? Y voluntad de... Bueno, pero estoy poniendo el ejemplo para que me escuche, le digo a Juan para que me escuche Pedro. Es decir, necesitamos cohesionar y unir al país. Correcto. El otro ejemplo es el mexicano. Felipe Calderón salió elegido en una votación muy estrecha sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero en vez de hacer lo que hizo el señor Sarkozy, prefirió mantener la polarización y la confrontación. ¿Cuál ha sido el resultado? 6 años en los cuales México pasó muy mala época y tuvo muchos problemas políticos y económicos. Y le pongo un ejemplo histórico adicional. Nosotros todos admiramos al señor Nelson Mandela. Nelson Mandela pudo haber sido el presidente de una república básicamente negra, pero Nelson Mandela eligió construir la democracia sudafricana recogiendo tanto las demandas de la población negra, de la cual él era parte, como de la población blanca, a la que tuvo la maña, la habilidad política para incluir en la construcción de la democracia moderna en Sudáfrica. Por eso Nelson Mandela es Nelson Mandela. Correcto. Si no hubiera sido un presidente más que hubiera pasado a la historia sin pena ni gloria. Lo que necesitamos aquí es unir al Perú, darle cohesión, entender al otro, recoger las demandas. ¿Qué cosa hay del lado de las demandas de la mitad que ha votado por la señora Keiko Fujimori? Más allá de los discursos y de los gritos irracionales de los últimos días que hemos escuchado con un gran racismo, afectando y atentando contra una convivencia pacífica entre todos nosotros. Pero ¿qué hay en las demandas de ese sector? Estabilidad, necesidad de progreso, de certidumbre económica. Tiene que ser escuchada. Claro que sí. Ahí está la señora que tiene una tienda, el empresario que con gran esfuerzo ha construido una pequeña fortuna, pequeño capital, el que genera finalmente... Estamos muy de acuerdo. Esa gente tiene que ser incorporada dentro del desarrollo. Yo le pido por favor a mi productor 30 segundos más porque me encantaría terminar con esa reflexión equilibrada. Estoy muy de acuerdo con usted. Si realmente hay interés, si el país está por delante, así debería ser. Pero ha sido ministro de Defensa usted y en los últimos días, bueno, el ministerio ha llamado la atención a militares en retiro por el uso de los emblemas, pero también aparece esta postura de los congresistas electos Cueto y Montoya, ¿no? Militares en retiro, que incluso hablan de patear el tablero, porque ya hablan pues de repetir, ¿no?, las elecciones. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, conozco más a uno de los dos almirantes que usted menciona que al otro. Al señor Cueto, una magnífica persona, pero creo que en esto se equivocan de medio a medio. Esas posturas son en la práctica una incitación a una ruptura del orden constitucional. Y en este momento hemos tenido 3 comunicados de las Fuerzas Armadas, empezando por aquel que sacó el Comando Conjunto en noviembre del año pasado, señalando que las Fuerzas Armadas cumplen rigurosamente el rol que la Constitución les asigna y mantienen un respeto escrupuloso a la Constitución. Yo creo que toda forma de aseveración, de iniciativa política que rompa la Constitución y que en la práctica se convierta en un abierto discurso golpista, tiene que ser rechazado. Y tiene que ser rechazado no solamente por los que están de un lado de la disputa política, también por la señora Fujimori. No la he visto hasta ahora desligar con claridad de esos discursos que van claramente en el sentido de una ruptura constitucional. Yo espero que ambos almirantes reflexionen y que ahora que tienen un cargo en el Congreso y que son parte de la vida democrática del país, aprendan que las salidas tienen que darse en el marco de lo que la Constitución estipula. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es generarle un daño al Perú. Y saludo la posición de las Fuerzas Armadas y de sus instituciones militares que han manifestado con mucha claridad su respeto al orden constitucional. Nos quedamos con esa reflexión también. Gracias, señor Nieto, muy amable. Muy bien, gracias. Hasta luego. Próxima oportunidad estuvo con nosotros Jorge